esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Juan se acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres. Se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio que a veces cuesta un poquillo de entender. Se van a Jesús con una pregunta que tiene, digámoslo así, mala fe. Porque es cuando les preguntan por qué nosotros ayunamos a menudo, en cambio tus discípulos no ayunan, no se está refiriendo a los ayunos que marcaba la ley de Moisés, o los ayunos ceremoniales, sino que aquí se refería a los ayunos voluntarios. Y es que los fariseos ayunaban 2 días cada semana. Y de alguna forma venían a decir: nosotros sí que somos gente sacrificada. Pero fíjate, oye, tus discípulos son un desastre. Si son un desastre, será por el maestro que tienen. En el fondo es una acusación a Jesús de que es demasiado laxo. Y entonces Jesús responde de una forma que poco pueden entender. Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Y Jesús aquí toma una imagen de las bodas. En las bodas, los amigos del esposo durante 7 días se dedicaban a alegrar la boda. Acompañaban al novio cuando iba a buscar a la novia y a las chicas casaderas que acompañaban a la novia, y eran los encargados de animar la fiesta. No habían como ahora, que en ciertas bodas pues hay grupos musicales o hay entretenimiento vario. En aquellos tiempos eran los amigos del esposo pues que animaban la fiesta. Con esta mentalidad, cuando se está con el esposo y se está celebrando lo que es una boda, no puede haber penitencia, sino que en ese momento lo que hay es diversión, más que diversión, lo que hay es alegría. Pues bien, con esta mentalidad Jesús asume lo que en el Antiguo Testamento ya se conocía como sobre todo por parte de los profetas, y anunciaban esta boda entre Dios e Israel, que se transforma en esta novia y novio que es Cristo y toda la Iglesia. La Iglesia como la esposa de Cristo y Cristo como el esposo. Y están en este momento en que están preparando las bodas. No es momento de penitencias, aunque es verdad que hoy en las bodas sí que hay penitencia. Los días anteriores, pues cuántas novias y a veces también los novios hacen grandes penitencias para que les quepan los vestidos y para estar más guapos. Pero bueno, esas penitencias no son desde la fe, sino solo desde la apariencia. Son otros tipos de penitencia. Y no se puede guardar luto cuando se prepara la boda. El luto es para otros momentos. El momento de las penitencias no es ese. Pero dice: llegarán días en que arrebatarán al esposo. Entonces sí ayunarán. Y se refiere a su pasión, su muerte, y sobre todo se refiere también el día en que Jesús también ascienda a los cielos y nos deja su presencia, pero huérfanos de su visión. No lo vemos a Cristo. Sabemos que está con nosotros, sabemos que estará en la Eucaristía, que en todos los sacramentos Él está, que estando en gracia de Dios está con nosotros. Lo tenemos en la Escritura, lo tenemos de muchas formas, pero visible no. Entonces, este es el tiempo
el tiempo normal, y más cuando lo marca la Iglesia, especialmente en Adviento, especialísimamente en Cuaresma. Tiempo de penitencia, también tiempo de ayuno. Pero mientras está Jesús presente con ellos, que es el Hijo de Dios, que es el esposo por excelencia, que es todo, no tiene ningún sentido que los apóstoles hagan ayunos con Jesús. Y después da una segunda razón, que ya no se refiere estrictamente al ayuno, sino a la mentalidad de fondo. Nadie echa un remiendo de paños sin remojar a un manto pasado. La pieza tira del manto y deja roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. Revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. Vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Pues está haciendo aquello que hemos visto tantas veces. Y es que Jesús les está diciendo, sobre todo a los fariseos: vosotros tenéis una mentalidad religiosa falsa. No me vengáis a poner a mis discípulos esta mentalidad religiosa falsa. La vuestra es vieja y caduca. No que el Antiguo Testamento fuese falso, sino la mentalidad de los fariseos. Porque el Antiguo Testamento es auténtico, lo que pasa es que se hace plena realidad aquello que era solo imagen en Cristo, en el Nuevo Testamento. Pero aquí hay algo diferente. Aquí el problema es cómo veían la ley de Dios y cómo veían la religiosidad los fariseos. La ley por la ley. En el fondo es lo que ha llegado a pasar con muchos judíos actualmente, que es, tanto es la ley por la ley que Dios no importa. Tanto era así que muchos Dios no les importaba para nada, porque lo único importante es cumplir la ley. Pero cumplirla hipócritamente, porque después, y esto lo explicará muy bien San Pablo, no eran capaces de cumplir la ley, por lo cual se engañaban a ellos mismos y se iban volviendo hipócritas viendo que no cumplían esa ley, porque les faltaba la gracia, les faltaba la comunión con Dios, les faltaba Cristo. Y por eso Jesús viene a decirnos esta mentalidad de la ley por la ley. Otra cosa es Dios, Dios sí, pero la ley por la ley. Los mandamientos por los mandamientos. No, los mandamientos que están muy bien y hay que seguirlos, pero se siguen por amor a Dios. Y viendo lo que Dios quiere realmente de nosotros. No el mandamiento por el mandamiento sin ningún sentido. Eso no va. Sino lo que lo importa es llegar a entender que todo aquello es fruto del amor de Dios que nos quiere a nosotros y lo cumplimos amando a Dios. Es muy diferente. Por eso, no me vengáis con vuestras cosas para la doctrina, porque lo vuestro no vale. La ley por la ley, las tradiciones por las tradiciones, el cambiar la ley de Dios por tradiciones humanas, eso no vale con Cristo, sino que lo que hace es volver al origen, dar auténtico sentido a toda la ley de Dios, llevándola a lo que es el amor a Dios y al prójimo. ¿La ley es importante? Sí, pero la ley es de Dios para el hombre, y no simplemente una ley abstracta que hay que cumplir sin entenderla y sin saber por dónde va, sino que hay que buscar cuál es la voluntad de Dios y entender esas leyes que Dios ha inscrito en el corazón del hombre y que son necesarias, sí, pero no con esta mentalidad que entonces fácilmente venía alguien, daba una interpretación extraña, seguían las tradiciones humanas. Jesús lo explica 1000 veces esto en el Evangelio. Vosotros habláis decía así, habláis de honrar a los padres, el 4º mandamiento. Pero si hacéis un voto con las riquezas de los padres, ya no hay que ayudar a los padres, sino que ese dinero es para otras cosas. Una serie de cosas que hacían, que era cómo burlar a la ley con las propias tradiciones e inventándose cosas. En el fondo era porque no había un auténtico amor a Dios. Y no digo que fuesen todos los fariseos, siempre había también fariseos honrados, honestos y devotos de Dios. Pero la mentalidad común de los fariseos, por eso Jesús les llamará tantas veces hipócritas. Y Jesús dirá también a los apóstoles: guardaos de la levadura de los fariseos, o sea, de su hipocresía.
no cojáis su mentalidad religiosa, sino que hemos de seguir a Cristo, ser discípulos suyos, seguir la ley de Dios que encontramos en el Evangelio, seguir a una persona que es Cristo y siguiendo a Cristo, al único que realmente es palabra de Dios.